Si usted nos visita por primera vez, quiero darle la bienvenida. Mi nombre es Pastor Carlos y junto a mi esposa Angie, pastora Chuchi, le decimos de cariño, servimos aquí en esta casa como los pastores de este campus bajo el ministerio de los pastores fundadores Mike y Ashton Santiago, los que honramos todos los domingos. Así que demos un fuerte aplauso a nuestros pastores y la visión de Focus Español. ¿Estará alguien listo para recibir de la palabra de Dios hoy? Amén. Bueno, esta historia que les voy a hacer es parte del testimonio de Pastor Angie mío en los Estados Unidos. Espero de que les sirva de ánimo y de toma de decisión. Comienza así. En marzo de 1999, los Rodríguez, Angie embarazada de Carlos Daniel, nuestro hijo menor, Paola, mi hija mayor de 5 añitos, y la Gaby por ahí tenía 4 añitos apenas, nos preparamos para mudarnos a los Estados Unidos. Lo que había pasado es que yo había sido contratado para una posición en Waco, Texas, de la misma compañía en la que yo trabajaba. Les comparto, mudarme a los Estados Unidos fue una decisión que jamás pensé tomar. No estaba en nuestros planes. Porque significaba que dejar la familia atrás, a la iglesia, el ministerio, amistades, toda nuestra vida se quedaba atrás en Puerto Rico. Pero Dios confirmó su voluntad. Oramos mucho, buscamos de la voluntad del Señor. Nos dio paz. Es mi consejo que les doy a todos en toda decisión, que reciban la paz del Señor en sus acciones. Y abrió puerta tras puerta. Fueron muchas las puertas que abrió. En esa decisión decidimos venderlo todo. Y cuando digo todo es todo. Vendimos todo. Pastor Angie se encargó de anunciar las ventas, hablar con los compradores y recoger el dinero. Y lo que la conocen como todo lo que ella hace excelentemente. Tremendo trabajo. Y ella hizo algo muy peculiar. Cada vez que se vendía algo, por ejemplo, se vendió esta mesa, $100, ella agarraba ese dinerito y le ponía, lo grapaba con una nota para saber de dónde había venido todo el dinero. Algo muy curioso. Así sucesivamente, ¿verdad? Con todo lo que se vendió. Y ese dinero se guardó en una bolsa muy especial. Me parece que hay una foto. Es una bolsa, no sé, ¿verdad? No sé si tiene la imagen, pero es una bolsa. Ahí pusimos también el dinero de las ventas, un cheque de reintegro de contribuciones y un documento, porque con este plan de viajar comenzamos a gestionar los pasaportes que no teníamos. En esa bolsa estaba y representaban todos nuestros ahorros. Representaba nuestro nuevo comienzo en los Estados Unidos. Era todo lo que teníamos para comenzar desde cero acá en esta nación. El domingo antes del viaje tuvimos despedidas, ¿recuerdas? Miren, tengo que aclarar, esta es una versión bien corta. Si usted quiere la versión completa, con detalle, tiene que sentarse con Pastor Angie con un café y se llevará horas. Tengo que aclarar eso porque me están dando miradas. Esta es una versión abreviada. La versión completa está disponible, pero eso es un café con ella por ahí una tarde. Valga la aclaración. El domingo antes del viaje tuvimos despedidas. Tuvimos una en la mañana en la iglesia y luego en la tarde tuvimos otra con familiares y amistades de Angie. Ese domingo antes de irnos a la despedida, Angie salió a comprar una ropa que hacía falta. Ella estaba embarazada, ¿no? Y quería comprar una ropita. Y recuerdo claramente que antes de salir, cuando Angie regresó de comprar el vestido, comencé a reclamarle, shame on me, porque había gastado un poco más de lo que habíamos acordado. Se me fue un poquito de presupuesto. Y en aquel tiempo el genio Pastor Carlos, el Señor todavía estaba trabajando con él. Molesto, le pedí la bolsa con el dinero para que no gastara más. Digo, dame acá la bolsa esa, no vas a gastar más. La verdad fue que lo próximo que recuerdo fue dirigirme al carro. Teníamos una Cherokee, no fue el carrito azul Nissan que teníamos, ahora teníamos una Cherokee. Agarré a Paola, Gabriela, la senté en sus car seat y nos fuimos a la fiesta de despedida. La noche fue muy especial, risas, abrazos, lágrimas, oraciones. Pero
hacemos que llegar a la casa de la fiesta, estacionarnos, abrir la puerta, el teléfono estaba en la cocina. Recibimos una llamada de mi suegra. Y la llamada era preguntando, ¿está todo bien? ¿Dónde está el dinero de la mudanza? ¿Cuántas veces lo repitió? Todo el tiempo que estuvo en la línea. Ahí en ese instante Angie me mira y me dice, a ver, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la bolsa? Y yo me quedé en blanco. Yo creo que le dije a ella, ¿qué dinero? Había perdido la bolsa. Comenzamos a buscar desesperadamente en toda la casa. La bolsa no aparecía. Entonces ahí Carmen nos tenía sufriendo porque ella sabía. Y nos dice, la bolsa la encontró alguien. Por eso tienen que salir inmediatamente, ahora mismo, tienen que salir de camino a la comandancia de la policía en el pueblo de Mayagüez, pueblo vecino donde vivíamos. Porque alguien había encontrado la bolsa. Miren, les puedo confesar que del susto Angie casi pare a Carlos Daniel, casi da luz. El corazón se le quería salir del pecho. Cuando llegamos a la comandancia tuve que identificarme, creo que por ahí también quiero que vean, hay un reporte para que sepan que no estoy contando una historia, no me la estoy inventando. Tuve que identificarme, describir lo que había en la bolsa y todo. Y ahí estaba. La bolsa, el dinero, los papeles, el cheque, todo. No se perdió nada. Entonces pregunté, dígame, señor oficial, ¿cómo es que la bolsa llega aquí a este lugar? El oficial me explicó. Un matrimonio iba conduciendo por la carretera, los que son de Puerto Rico, la carretera número 2 de Hormigueros hacia Mayagüez. Y algo golpeó el parabrisas del carro. Y cuando golpeó, se detuvieron y miraron, era dinero que estaba golpeando el parabrisas. Entonces ellos decidieron estacionarse, se detuvieron y ahí está. Encontraron la bolsa con billetes, dinero regado a la orilla de la carretera. Con cuidado recogieron cada papel, cada dólar y cada documento. Y al ver todo llegaron a la conclusión, esto fue el Señor. Esto tiene que pertenecer a alguien que se está mudando. Y han tomado la decisión que ninguna otra persona tomaría. Decidieron ir a la comandancia y devolver la bolsa, el dinero y todo. Qué persona más íntegra, ¿verdad? Todo se recuperó. Aquí les tengo una última foto porque meses más tarde ese matrimonio fue reconocido por la comandancia de la policía en Mayagüez, Puerto Rico, por su honestidad, por su integridad. Llegado hasta las noticias lo cubrieron. Y mire cómo titularon la noticia: dinero caído del cielo. El jueves salimos hacia los Estados Unidos. Si había alguna duda había quedado disipada. Salimos con una certeza, tan profunda que Dios estaba en su control, que este viaje era su voluntad y que sus manos habían protegido lo que que está aquí falló en proteger, por descuido, por mal genio. Hoy les comparto esta historia, familia de Focus Español. Les comparto este testimonio para que sepan. Mi dinero está más seguro en las manos de Dios que en mis propias manos. Por eso diezmo. Honrar a Dios con mis bienes ha traído protección aún en medio de mis errores, mis descuidos, mis malas decisiones. Por eso diezmo al Señor. El pasaje de Génesis que vamos a estudiar hoy trata sobre esto. Trata de cómo debemos diezmar a Dios, no por obligación, sino por convencimiento, con gratitud y confianza. ¿Están listos? Yo no puedo esperar compartir. Vayan a sus Biblias, los que tienen la Biblia con ustedes, vayan conmigo. Génesis capítulo 14. Y yo estaré leyendo de los versículos del 11 al 20. Génesis capítulo 14, versículos del 11 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los invasores victoriosos
Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma. Ten cuidado donde acampas, ¿recuerdan? Y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Manre, el amorreo. Manre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército. Déjeme detenerme en esta palabra. Kedorlaomer, hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot con las pertenencias demás y los cautivos. Quiero añadir al pasaje lo siguiente. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª de todos los bienes que había recuperado. Así que, como vemos en el estudio de la serie de Génesis, hoy aterrizamos en este capítulo 14. Y en este versículo, en este pasaje, vemos la primera referencia bíblica sobre el diezmo. Junto a este pasaje, si vamos a la Biblia, mire, hay mucho que decir del dinero, hay muchísimo. Tanto de que 2100 veces en la Escritura se habla sobre finanzas, sobre dinero, sobre riquezas. Y esta es una realidad que aunque el dinero junto al sexo y el poder es uno de los 3 temas más grandes con los que todos luchamos y batallamos, es un tema que muchas iglesias no quieren hablar. Así que miren, yo declaro paz en este lugar. Hoy no vengo a averiguar sus finanzas ni tener control de su cuenta bancaria. Hoy lo que quiero es compartir lo que dice la palabra de Dios sobre el diezmo. Amén. Así que pasa en este lugar. Si usted es nuevo en la fe o hace tiempo que siga al Señor, me gustaría repasar las 3 maneras básicas que usamos para dar aquí en la iglesia. La primera, el tema de hoy, los diezmos. Cuando damos con los diezmos, esta donación a la iglesia está motivada por la obediencia y por la fidelidad a Dios. Nada más la motiva. También podemos dar a la iglesia con ofrendas. Esta donación a la iglesia está motivada ahora por la generosidad y por la visión al reino de los cielos. Una última manera para dar es lo que llamamos limosnas. Esta donación a la iglesia está motivada ahora por la misericordia y la compasión. Cuando vemos a la persona en necesidad, al necesitado. Y como en esta tarde, entonces me voy a concentrar en lo que es el diezmo. Me gustaría compartir una definición para que la tengan, para aclarar cualquier duda, cualquier mala enseñanza sobre el diezmo. Dice así la definición que le comparto: es el primer 10% de los ingresos o ganancias de una persona, apartado como porción santa de Dios y devuelto a Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote eterno, a través de la iglesia local, con el fin de reconocer que le pertenece, mostrar gratitud por la salvación y apoyar la obra de su ministerio. Si quieres, sáquele una foto a esa definición.
Un último dato que les quiero compartir está relacionado con los tipos de personas. Y aquí es donde hoy el Señor quiere ministrarnos y hablarnos y ayudarnos. Tipos de personas respecto a edad. ¿Están listos? Aquí donde esto se convierte en un espejo. Aquí ahora donde nos vemos al espejo delante de la palabra de Dios. El primer tipo de personas son los que los hacen. Son los creyentes que entienden y creen la importancia de sus donaciones. Ese es el primer grupo. Si usted es uno de ellos, gloria a Dios. Gracias. Aquí en Foco Español estamos muy agradecidos por sus donaciones. El otro grupo de personas respecto al dar son los que aún no lo hacen, pero quieren hacerlo. Y yo espero que este mensaje anime a algunos de ustedes. Son las personas increyentes que solo necesitan entender la importancia y dar un paso de fe. Y creer y tener la confianza en todas las cosas que vamos a compartir de los beneficios sobre hacerlo. Hay otro grupo de personas respecto al dar que son los que solían hacerlo, pero dejaron de hacerlo. Estos son los creyentes que han sido heridos, maltratados por hombres, por ministerios, por iglesias. Y están heridos, y han perdido la fe y la confianza en el acto del diezmo. Y entonces este grupo de personas necesita sanidad y recobrar la fe. Y yo creo que hoy es un buen día para si hay alguien en esta casa, ser sano por la palabra de Dios y recobrar la fe y tomar ese paso de fe. Un último grupo de personas respecto al dar son los que dicen, mira, ¿lo ves? Ese pastor lo que se quiere, esa iglesia se quiere quedar con mi dinero. Eso es lo que están buscando, es mira, sacarme mi plata y quedarse con ella. Sobre este grupo de personas, yo les comparto, son personas con el corazón endurecido, que no conocen bien el evangelio y necesitan salvación, la revelación del evangelio de Cristo Jesús en su vida. Que hoy sea un día a lo mejor de salvación para alguien también, si hay alguien de este grupo. Así que quiero que vean que en esta tarde con este tema, lo que busco es reforzar, animar a alguien a tomar ese primer paso de fe. Con este mensaje busco sanar cualquier herida causada por ministerio o hombre, o ablandar el corazón endurecido de alguien que crea que aquí los que nos estamos enriqueciendo con sus donaciones. Por eso titulé el mensaje de hoy, ¿por qué diezmo? Aquí están las razones. ¿Están listos para escuchar? ¿Alguien quiere saber las razones? Gloria a Dios. Miren, la primera que le quiero presentar, el diezmo es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Y lo que voy a hacer en unos breves minutos, voy a hacer un recorrido por toda la Biblia lo más rápido que pueda para mostrarle el progreso, cómo surge, cuándo se menciona. Y en todas esas menciones en la Biblia, el tema es adoración. Amén. Es tan antigua como la historia de la humanidad. El diezmo no es un principio financiero, es litúrgico y espiritual. Conecta lo terrenal con lo eterno en esa adoración. Y entonces voy a comenzar, esto comienza desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. El primer acto de adoración por medio del diezmo, ¿recuerdan a Caín y Abel? Génesis 4, 3 al 5. En ese pasaje podemos ver, no lo voy a tocar para ganar tiempo, pero en ese pasaje está en la pantalla si lo muestran, Génesis 4, 3 al 5. Abel en adoración presentó las primeras crías de su rebaño, lo primero y lo mejor para Dios, símbolo del diezmo. Eso a Dios le agradó, Dios aceptó su ofrenda y lo aceptó a él. En cambio Caín, ¿qué hizo? Solo dio algo, lo que convenía, no lo hizo en adoración. Y el pasaje nos dice que Dios lo rechazó tanto a él como su ofrenda. Si avanzamos en Génesis, el pasaje que vamos a estudiar hoy, Abraham, es la mención oficial del diezmo. Génesis 14, versículos 19 y 20. Mire, esto sucede 430 años antes de los 10 mandamientos y de la ley levítica. Antes de la ley. Aquí vemos a Abraham en este pasaje, Génesis 14, los versos 19 al 20. Vemos como un acto de adoración, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, el sumo sacerdote de Dios Altísimo.
después de que Dios le diera victoria en la batalla contra los enemigos y lo bendijera con una gran riqueza, un gran botín. Yo me siento igual cuando hablo del diezmo, porque en esta historia que le hice, el Señor verdaderamente nos dio una victoria, protegió nuestros ahorros. Miren lo importante en este punto. Melquisedec, todos los estudiosos de la Biblia dicen que él era un presagio de sacerdocio de Cristo. Ven, vayan uniendo los cabos. Entonces, quiero que vean que Abraham no esperó que existiera una ley para vivir por la fe. Él comenzó a declarar su fe antes de que existiera la ley. Nosotros no necesitamos ningún mandamiento para declarar y mostrar nuestra fe. Sale del corazón. Abraham lo hizo. Y miren, dio un diezmo como un acto de adoración antes de la ley. ¿Quién lo obligó? ¿Quién se lo pidió? Fue un acto que salió del corazón y lo llevó a Melquisedec. Por eso, cuando alguien realmente confía en Dios, no solo entrega esos bienes, entrega también el corazón. Ese es el verdadero acto de adoración del diezmo. Más adelante, también en Génesis, está Jacob. Génesis 28, 20 al 22. Me gustaría leer este pasaje, pero no lo voy a hacer. Pero en este pasaje, si lo proyectan, Jacob muestra aquí lo que se llama una fe condicionada. Si Dios me hace esto, si el Señor hace esto otro, si el Señor me guarda, si el Señor me protege, Él hace un voto, una promesa. En el último versículo, y entonces esta piedra que levanté como columna conmemorativa será lugar de adoración, y yo daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Aunque su fe fue comprometida, él se comprometió a adorar a Dios. ¿Cómo? Por medio de sus diezmos. Yo hago esta pregunta en el aire. Como hijos e hijas de Dios, debemos preguntarnos, ¿no ha estado Dios con nosotros? ¿No nos ha protegido el Señor? ¿No nos ha provisto una y otra vez? ¿No ha prometido Jesús prepararnos un lugar arriba en el cielo? Si la respuesta es sí, entonces nuestro diezmo no es simplemente una obligación religiosa. Es una respuesta de adoración, es una declaración de confianza, es reconocer de que todo lo que somos y lo que tenemos proviene de Él. Así como Jacob respondió a la fidelidad de Dios, nosotros también debemos responder, aunque sea una fe condicionada. Pero adorémoslo como Él lo hizo. Con el pasar del tiempo, entonces el diezmo en la ley de Moisés se codifica. Ahí es donde ahora el conocimiento que tenemos sobre el diezmo se convirtió en un código requisito nacional para todo Israel. Y el fin era mantener los sacerdotes y la obra del Señor. Entonces, pero yo le digo aún en este punto, no somos nosotros en la fe el pueblo de Dios. Sí, lo somos. Entonces, el diezmo no tiene que ser requisito teológico ni religioso. Es un acto de fe como pueblo de Dios llevárselo al Señor. En el libro de Proverbios, ahora, miren esto especial. El libro de Proverbios, Salomón asocia el diezmo con sabiduría. Hay sabiduría cuando se trae el diezmo al Señor. Este versículo yo hasta se lo he compartido aquí en momentos de recoger la ofrenda. Honra al Señor con tus bienes y con lo mejor que todo lo que produces. Proverbios enseña que la verdadera sabiduría no consiste en lo que sabemos, sino en cómo honramos a Dios con nuestra vida. Esa es la verdadera sabiduría. ¿Cuál es? El temor a Jehová. Amén. Pero entonces Salomón, que es el hombre más sabio conocido en la historia, entonces revela que para vivir sabiamente y adorar a Dios es necesario hacerlo con nuestros bienes. Entonces hay sabiduría cuando traemos el diezmo al Señor. Porque el diezmo no es solamente una práctica financiera, una expresión de honra, confianza y sabiduría espiritual, como nos enseñó. Adentándome, sigo en las escrituras. Si vemos en las escrituras, si vemos los profetas menores, Malaquías, Ageo y Amós, comunicaron algo muy importante. La fidelidad del pacto del pueblo hacia Dios se reflejaba cómo lo honraban con sus bienes.
Y esto lo digo porque si vemos el libro de Malaquías, por eso Malaquías confronta al pueblo porque había abandonado el diezmo. Si leemos el libro de Ageo, confronta la indiferencia del pueblo hacia la casa de Dios. ¿Recuerdan? Trae el madero, la madera. Todos están construyendo su casa y la mía está destruida. Y Amós confronta una adoración externa sin obediencia verdadera. Para ellos el problema nunca fue solamente el financiero, era espiritual. Así que el diezmo, las ofrendas y la honra a la casa de Dios era una evidencia si del corazón del pueblo, permanecía en el Señor, en Él, o se había apartado. Llegamos al Nuevo Testamento. Estamos llegando, estamos avanzando. Aquí en el Nuevo Testamento les quiero presentar a Jesús. Mateo 23, 23. Este versículo también lo hemos hablado, estudiado. En Mateo 23, 23 finaliza diciendo el versículo: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Aquí Jesús hace una declaración de que es importante diezmar, pero no desatender lo que es la justicia, la misericordia, la fe. Entonces, se ha hablado mucho sobre este versículo y yo les comparto con mucha certeza, en base a este versículo, estoy seguro que Jesús diezmó de todas sus ganancias mientras era carpintero, porque si no, no hubiese dicho estas palabras. Si ahora saltamos a los libros de los Hechos y de las epístolas, aquí ahora encontramos a los primeros cristianos. Y aquí es donde tenemos muchas preguntas. Porque hay quien pueda pensar de que en estos libros no se menciona el diezmo. Y les explico. Los primeros cristianos no se limitaron al diezmo, sino que dieron muchos más. Hechos 2, 43 y 46. Leo el versículo 45 para ganar tiempo. Dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y más adelante decía: compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Por qué no se menciona tanto el diezmo en el Nuevo Testamento, en las epístolas, en las cartas, en el libro de los Hechos? Es porque los discípulos daban más, no se limitaban al diezmo. Así de que esto es súper pesado, ¿saben? Para mí es súper pesado saber de que ellos lo daban todo, no se limitaban al diezmo. Finalizamos este recorrido por las escrituras en el libro de Hebreos. Hebreos 7, versos del 1 al 3 y luego el 17. Este pasaje narra el mismo suceso de Abraham que leímos en Génesis 14. Cómo Abraham entrega el diezmo a Melquisedec. Y aquí este pasaje, lo que quiero que vean es que nos aclara, hace un lazo profético del ministerio de Melquisedec al ministerio de Cristo. El versículo 17, David hace referencia al salmista, dice: el salmista lo señaló cuando profetizó, hablando sobre Jesús: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Abraham entregó su diezmo allá en Génesis a Melquisedec, se lo estaba entregando, ¿saben quién? A Jesús mismo. En su victoria que recibió por el Señor, como dice Melquisedec, dijo: el Señor te dio esa victoria. Y en todo ese botín, Abraham decide adorar al Señor con su diezmo. Estaba entregando el diezmo al Mesías, al sumo sacerdote, venidero, a Jesús en ese instante. Ahora pensemos, ¿no hemos recibido nosotros una victoria mayor a una victoria temporal? El Señor nos ha dado una victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte y el pecado, mucho mayor. Abraham tuvo un encuentro momentáneo con Melquisedec. ¿No hemos tenido nosotros un encuentro permanente con Dios por medio del Espíritu Santo? En todo momento, sí. ¿No hemos tenido una revelación más clara de Jesús y su ministerio que la que tuvo Abraham con Melquisedec aquí en la palabra? En todos estos aspectos,
le dejo ver de que si Abraham respondió en adoración y dio su diezmo con revelación parcial, con una victoria temporal y un conocimiento de sacerdote mínimo, entonces nosotros estamos bajo un mejor pacto. Conocemos al Señor, tenemos un encuentro con Él y la victoria que nos ha dado es mayor. Yo creo que esa es una buena razón para ti y para mí de traer nuestro tiempo. Amén. Ahora, quiero terminar aclarando en este punto que cuando diezmo no solamente entrego dinero, estoy convirtiendo mi trabajo, mis recursos y mi corazón en un acto de adoración. Eso es lo que representa el diezmo como acto de adoración. La segunda razón por la que doy mi diezmo es esta: el diezmo establece orden en mi vida. ¿En cuántas áreas necesito orden? Bendito Dios, ayúdame a tener ese orden. Miren, orden sobre su señorío, orden en mis prioridades y mi sujeción, donde la carne no se quiera sujetar. ¿Por qué? Por esta razón: el diezmo reconoce propiedad divina y prioridad divina. Cuando uno lo da, estamos diciendo: esto es tuyo, esto te pertenece, y esto va por encima de todas las cosas. A eso es lo que me refiero. Entonces, este orden es necesario para mí, para así quedarme con lo que no es mío. ¿No le ha pasado? Uno va a una tienda o algo así, uno ve cositas y las pone en el carro. Y uy, se me había olvidado esto, ni uno no pensaba escanear en el carro. Y uno tiene que reaccionar o no. O lo compras o lo dejas. ¿No le ha pasado? Que mucho me pasa. Así que el orden me ayuda a no quedarme con lo que es mío. Si vamos a Levíticos capítulo 27, versículos 30 y 32. Aquí otra vez no lo voy a leer para ganar tiempo. Podemos ver que en el principio, cuando las ovejas parían, el primer cordero pertenecía a Dios. Y también sobre la cosecha, el primer cultivo, la primera porción pertenecía a Dios. Estoy presentando estos versículos para que vean la enseñanza de pertenencia. Eso fue allá entonces, pero todavía aplica para nosotros. Si vamos a Éxodo, ahora la cosa se va a poner más pesada. Aquí el Señor, miren las palabras, al final el versículo dice: me pertenece. Eso sí, dígale a la persona que está a su lado, me pertenece. Dígaselo una vez más, me pertenece. Eso es lo que dice el Señor. Todo primer nacido, el Señor dice me pertenece en el Éxodo. De humanos o de animal. Esta palabra, esta frase, gramaticalmente es breve, contundente y es un absoluto. Es del Señor. No hay manera de justificarla de otra manera. Si vamos a Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9. Aquí ahora, como les hablé, Malaquías reprende al pueblo por no poner su prioridad en Dios. Aquí Malaquías dice unas palabras muy fuertes. Las voy a leer en el versículo 8 y 9. Dice Malaquías: ¿habrá quien pueda robarle a Dios? Ustedes me han robado. Y sin embargo dicen: ¿cómo está eso de que te hemos robado? Dice Malaquías: pues me han robado en sus diezmos y sus ofrendas. Dice el versículo 9: malditos sean todos, porque como nación me han robado. Entonces quiero que vean el orden, este orden que trae el diezmo me ayuda a no quedarme con lo que es mío, que es lo que le pertenece al Señor, los diezmos y las ofrendas. Y no hacerlo, quedarme con lo que no es mío, no es un préstamo. Es delante de los ojos del Señor, es robarle a Él. Entonces, en este punto te comparto que dar el diezmo no es que yo le dé a Dios un 10% de mi dinero. Es que Dios deja que me quede con el 90% del suyo. ¿Les hace sentido eso? Déjame repetirlo una vez más. Dar el diezmo no es que yo le dé a Dios el 10% de mi dinero. Es que Él me deja quedarme con el 90% que es de Él. Nos permite entonces que nosotros lo manejemos. Otro aspecto del orden que les quiero compartir es que cuando doy el diezmo, le digo a todo lo demás en mi vida
que Dios es primero. Le digo a todo lo demás, no, el Señor es primero. Este verso lo quiero leer, Mateo 6:24. Palabras de Jesús nos dice, nadie, absoluto, puede servir a dos amos. Porque odiará a uno y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y entre paréntesis, ese término riquezas, la palabra es mamón. Así que mamón, las riquezas o el dinero no es neutral. Aquí Jesús me enseña, es un rival que compite por mi devoción hacia Dios. ¿Me siguen? Está compitiendo, quiere mi devoción. Entonces, cuando el dinero está en mis manos, es una herramienta, es una bendición. Pero cuando se apodera de mi corazón, yo digo, es un veneno, es cáncer, que termina con nuestras vidas, con nuestras finanzas. Así de que queremos vencer a Mamón, la riqueza. La mejor manera de hacerlo es trayendo el diezmo, practicando el diezmo. Porque una vez más, ahora a manera de enseñanza les explico. La práctica del diezmo implica que de todas las responsabilidades financieras que tengamos del individuo, el 10% de mis ingresos es lo primero que sale de mi cuenta. Porque no es lo que sobra, no es lo que está en el medio. Lo que requiere es que ese 10% que le pertenece salga primero para mostrar dónde está nuestro corazón. Yo le digo, mire, esto verdaderamente demuestra a quién uno sirve. ¿Qué es? El préstamo de la renta del apartamento, el préstamo del carro, la deuda estudiantil, el préstamo, o es el diezmo al Señor y a la casa del Señor. ¿Ven? Entonces, verdaderamente demuestra a quién se sirve, a quién se ama y, en palabras de Jesús, a quién se estima sobre todas las cosas. Un último aspecto en este punto, para ir avanzando, es que el orden que da el diezmo en nuestras vidas deja un margen para que Dios llene. Deja espacio para lo sobrenatural. Deja espacio para la provisión del cielo. La que decimos, ¿de dónde salió? ¿De dónde vino esto? El mismo Jesús en Lucas 6:38 dijo, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, revestida y desbordante. Existe un mito en nuestras mentes de que si doy el diezmo, entonces tendré menos. Entonces me faltará, no tendré suficiente. Pero en el reino de Dios, aquí lo que les gusta las matemáticas y las finanzas y todo esto, sucede lo contrario. La economía en el reino del cielo es diferente. Es sumar restando. Aquí confundí a todos con esto, ¿verdad? Pero lo que implica es que cuando uno recibe más dando. Esta es la matemática del reino. Entonces, cuando separo ese primer % para Dios, aparentemente en la cuenta pues hay menos, ¿verdad? Dependiendo de tu %. Pero en realidad estoy dejando ahora espacio para que Dios haga algo sobrenatural con el 90% restante. Ahí está el espacio. Ahí donde Dios se glorifica. Ahí es donde Él nos muestra, yo soy tu proveedor. Así de que, haciendo esto, el diezmo crea margen para la intervención divina. Y también tengo que aclarar, no todas las bendiciones son materiales. No recibimos sabiduría, autocontrol, paz, gozo, gratitud. ¿Cuántas bendiciones también recibimos del Señor que no son todas materiales? Porque el propósito de Dios nunca ha sido solamente aumentar lo que tengo, sino transformar quien somos. Que lo podamos adorar, permitir que poner nuestra vida en orden de acuerdo al reino. Así que al dar la primera parte, me veo obligado a administrar el 90% restante con sabiduría. Yo aprendí esto a duro golpe, ¿verdad, Angie?
presupuestos, saber lo que entra y lo que sale, cortar aquí, cortar allá. Entonces nuestra parte, no de esa administración, stewards, buenos administradores de ese restante. Entonces, para finalizar este punto, quiero decirte, si estás estresado por el dinero, nadie me levanta la mano, nadie levanta la mano. No es porque tengas suficiente, es porque no tienes margen para que Dios actúe. Dale ese espacio al Señor, ese 10%, a ver si Él no actúa de formas maravillosas, sobrenaturales en tu vida, en tus finanzas. Para ir finalizando, tercer punto. Y esto es muy importante, bendito Dios, el diezmo. La razón por la que doy mi diezmo, porque el diezmo sostiene la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de este edificio, de estas facilidades? Esto no lo regalan, familia. No saben por qué honro a Maya Santiago, por qué honro a la familia de Focus, porque nos abre las puertas de su casa para un ministerio pequeño como el de nosotros, estar aquí reunidos. No estamos bajo una carpa, no estamos en una casa, un edificio rompiéndose, roto, no sé. Sus donaciones, sus diezmos, sus ofrendas mantienen esta casa y yo se los agradezco infinitamente. Esta es la función comunitaria y de pacto, porque incluye proporcionar lo necesario para la casa de Dios. Malaquías, ese pasaje, uno podría pensar, no, eso sucedió. Si ese pasaje ha quedado en la Escritura, es porque aplica. No lo ignore porque está en el Nuevo Testamento, aplica hoy día. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Observe algo importante que les quiero aclarar. El diezmo se trae completo a la casa de Dios. El diezmo no se divide. Sus ofrendas las puede dividir. A lo mejor tiene familiares en el ministerio, quiere apoyar el ministerio a otro lugar. No se envía el diezmo a eso se envían ofrendas, pero el diezmo, la enseñanza es que viene a la casa, a la familia a la que usted pertenece, al hogar donde recibe, se alimenta. ¿Me siguen? Así que no se divide, no se dispersa, ni es tampoco parcialmente recibido. El propósito es de que haya alimento espiritual en la casa del Señor, para alimentarte en lo espiritual y en lo físico. ¿Cuántos nos gozamos del ministerio de Focus Kids? Bendito Dios. Están esos niños pasando el gran tiempo con Kevin y Celeste. Para ellos, para la próxima generación y para nosotros. Ahora quiero tocar algo muy importante. Algo muy importante. En el Antiguo Testamento, verdaderamente en Malaquías, la referencia al templo era literal. Era el templo del pueblo de Israel. Pero Jesús se encargó de darle un upgrade a eso. Primera de Corintios 3, 16 y 17, Pablo enseña: ¿no se dan cuenta que ustedes todos juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá cualquier cosa que destruya este templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Quiero darte otra perspectiva. Cuando das tu diezmo, no solamente mantienes, sostienes, ayuda que haya alimento en esta casa. Estás alimentándote a ti mismo, a tu templo, por medio de Él. Porque ahora el templo no se limita a estas cuatro paredes, se limita a cada corazón y cada persona que está sentada escuchándome y que me está viendo también por la grabación. Cuando proveemos para la casa de Dios, contribuimos a que la obra del reino siga edificando vidas cambiadas por Cristo en nuestro lema, restaurando familias, discipulando creyentes y alimentando espiritualmente a la iglesia. Porque Dios construye lo que honramos. Pero ahí nos dice el versículo, cuando la casa de Dios es descuidada, eventualmente comienza un deterioro espiritual. Porque aquello que no se sostiene termina debilitándose nuestra fe.
Por eso el diezmo no es solamente mantenimiento financiero, es participación de la edificación de la casa de Dios y de su pueblo. Yo les comparto. Si sostengo la casa de Dios, Él se encargará de construir la mía. Y se lo he probado. Como ha extendido sus manos de poder en ese instante. No les enseñé a Angie a guardar la bolsa que representaba nuestro futuro. Mire, no lo quiero asustar. Esto no es ídolo ni nada para nosotros. Es recordatorio de la fidelidad del Señor. Aquí está. Chuchi, siempre de aquí te la entrego en tus manos. Ya saben cómo su pastor lo bota todo, no lo pierde todo. Llave, gafas, bultos, mochila. Mi amor, por favor, agárrala tan pronto termina aquí. Un último punto para finalizar. El diezmo expresa fe en la provisión de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, cuando doy mi diezmo expreso confianza y dependencia de Dios. Confío en ti, Señor. Tengo confianza en ti, dependo de ti. Verdaderamente el diezmo requiere confiar en que Dios va a hacer más con el 90 bendecido que con el 100 retenido. Requiere fe. Así que cuando diezmo expreso fe que Dios abrirá una ventana de bendición en mi vida. Leámoslo. Todos los diezmos, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. ¿Habrá quien que piense que esto fue una oferta de una sola vez? Yo les digo que no. Esto es un principio eterno. Y como les decía, Dios conservó esta promesa en su palabra porque es eterna, porque sigue vigente y hoy nos pone y te pone a prueba. ¿Quieres intentarlo? Yo miro arriba a este edificio y me puedo imaginar todas esas ventanas abiertas y el viento soplando y pajaritos entrando. Mayores ventanas que esas serán abiertas del cielo sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tu cuerpo, sobre tu templo. Ya estoy finalizando. Cuando diezmo, expreso fe en que Dios es mi fuente y mi porción. Pablo le enseñó a los filipenses lo siguiente: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo, debería estar en letras mayúsculas, todo lo que necesiten de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Mire lo importante de reconocer que Él es la fuente. Porque si en los buenos tiempos pienso que yo soy la fuente, me lleno de orgullo. Ese aumento, eso lo bien que trabajo, todo lo que ahorro, el 401, como decía, los intereses. Pero ¿qué pasa en los malos tiempos? Entonces, en los malos tiempos, si pienso que soy la fuente, ¿qué pasa? Viene el estrés, la ansiedad, la desesperación, el desánimo. Por eso el diezmo ordena mi perspectiva, trae orden a mis prioridades, porque me recuerda que Dios es la fuente en todo tiempo. Me recuerda que cuando Él es Señor y dueño de todo, no solo cuando todo va bien o cuando va mal. Él es la fuente. Y en los buenos tiempos me mantiene humilde. No creo que es por mi fuerza, estoy claro que en Él. Pero también en los malos tiempos me mantiene a mantenerme firme. Y en todo tiempo me mantiene dependiente de Dios. Para concluir, hemos visto que el diezmo no es simplemente una práctica. Es adoración, es orden, es provisión para la casa de Dios
es fe en su provisión. Pero al final de todo esto, la pregunta que lo debemos hacer no es solo ¿qué es el diezmo? La pregunta que debemos hacer no es ¿en quién confío realmente? ¿Dónde está mi confianza? Sobre esto Jesús nos alertó. Mateo 6:21. Él enseñó: donde esté tu tesoro, allí, en ese lugar, en ese sitio, allí también estarán los deseos de tu corazón. Escuchemos la enseñanza de Jesús. Donde está la confianza, está la atención. Y Él quiere que esa confianza, esa atención y esos tesoros estén en Él. Hoy no he tratado de presionarte. He tratado de mostrarte. Hoy no he hablado de obligación. He hablado de adoración. Y hoy tal vez alguien necesita recordar esto. Esto es para alguien. Dios ha sido fiel contigo. Sí, lo ha sido. Él te ha sostenido. Cuando no te dabas cuenta, Él ha sido fiel contigo. Él te ha provisto más veces de lo que tú te puedas imaginar. Él ha abierto puertas para ti que tú no podías abrir. Él lo ha hecho. Y en tus errores como el mío ha sido la fuente. Ha estado ahí, ha guardado, ha protegido. Entonces, hoy, familia de fe, espero en la administración del Espíritu Santo, en la claridad de espíritu, que la respuesta sea clara. Si Dios ha sido tu fuente, si Él ha sido tu protector, si Él ha sido tu proveedor, si Él ha sido fiel una y otra vez, entonces el diezmo no es una opción, es una respuesta de amor.